Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Desde el Patronato Nacional de Ciegos les saluda Francis Hurtado para presentarles un documento muy importante de COPE Servidores. Proceso de tarjetas, contrato de apertura de tarjeta de crédito COPE Servidores. Entre nosotros, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos RL, con cédula de persona jurídica número 300445111, en lo sucesivo denominado COPE Servidores, y que suscribe el presente contrato en adelante denominado el tarjetaviente. Hemos convenido celebrar el presente contrato de apertura de crédito para el uso de la tarjeta de crédito, el cual se regirá por el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472, su reglamento y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito número 35867-MEIC, así como los principios generales de las obligaciones para los usos y costumbres mercantiles y por las siguientes cláusulas. Que ambas partes hacen las siguientes declaraciones. A. Que COPE Servidores es una organización cooperativa de ahorro y crédito debidamente constituida y regulada por la Ley de Regulación de Actividad de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas número 7391. B. Que igualmente COPE Servidores, que es una entidad de intermediación financiera cooperativa debidamente regulada y fiscalizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero. C. El tarjetaviente declara que toda la información legal, financiera y contable que ha suministrado a COPE Servidores para la aprobación de la línea de crédito con uso de tarjeta de crédito es totalmente cierta. D. Que ha recibido de COPE Servidores toda la información a que obligan los artículos 32 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 43 del reglamento a dicha ley, así como la dispuesta por el artículo 3 del reglamento de tarjetas de crédito y débito. E. Que consecuentes con dichas declaraciones proceden a formalizar el presente contrato. Primera, monto máximo autorizado, emisión y uso. COPE Servidores otorga en este acto al tarjetaviente un crédito revolutivo que se realizará por medio de una tarjeta de crédito que recibirá el tarjetaviente con un límite máximo de crédito de. Este monto será el máximo de crédito autorizado con el presente contrato. Este límite de crédito no comprende los intereses, comisiones, cargos, honorarios, costos y demás gastos que se originen con motivo del mismo que expresamente se compromete a pagar el tarjetaviente, y podrá ser incrementado por COPE Servidores a solicitud del tarjetaviente y el fiador, si existiera, dependiendo del uso que se haya dado a la tarjeta y de acuerdo con el procedimiento establecido por COPE Servidores, el tarjetaviente hasta por dicha suma podrá efectuar transacciones con su tarjeta. Podrá utilizar mediante la presentación de la tarjeta de crédito que COPE Servidores le entrega para la compra de bienes y servicios en cualquiera de los comercios afiliados a la marca de la tarjeta, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de acuerdo con el tipo de tarjeta que en este caso es MC Crédito Platinum. La tarjeta es propiedad de COPE Servidores y se entregará al tarjetaviente en calidad de depósito. En consecuencia, el tarjetaviente deberá devolverla a COPE Servidores al terminar el contrato o el vencimiento, salvo que COPE Servidores lo autorice para su destrucción. En caso de no hacerlo, el tarjetaviente asumirá la responsabilidad por el mal uso que pueda hacerse de la tarjeta. La tarjeta será de uso personalísimo, por lo que el tarjetaviente no podrá prestarla a terceros, asumiendo las responsabilidades por el uso que de ella se hagan terceras personas.
Cada vez que el tarjetaviente haga uso del crédito en los puntos de venta, deberá presentar la tarjeta y el comercio afiliado le emitirá un voucher que se constituye en el comprobante de venta, que el tarjetaviente firmará como documento probatorio del pago de los bienes y servicios adquiridos. Además de estas transacciones, el tarjetaviente podrá efectuar con su tarjeta transacciones vía telefónica, por correo electrónico, internet o cualquier otro mecanismo que en el futuro que Cope Servidores incorpore, en cuyo caso el comprobante de venta podrá no contar necesariamente con la firma del tarjetaviente, reconociendo respecto a ellos su obligación de pago. Cope Servidores no incurre en ninguna responsabilidad ni acepta reclamos del tarjetaviente en las siguientes situaciones. A. Cuando el comercio se niega a admitir el pago mediante el uso de la tarjeta de crédito. B. Cuando el tarjetaviente no puede realizar transacciones por desperfecto o retención de la tarjeta en cajeros automáticos. C. Por la calidad, por la cantidad, precios, garantía, plazos de entrega, por los defectos o cualidades o cualesquiera otras características, las mercancías o servicios o a que se adquieran mediante el uso de la tarjeta. Segunda, adelanto de efectivo. El tarjetaviente podrá hacer uso del crédito disponiendo de cantidades en efectivo en las oficinas de Cope Servidores, en cualquiera de sus cajeros automáticos, en la red de cajeros automáticos Plus localizados tanto en el interior como fuera del territorio nacional, así como mediante transferencias electrónicas por medio de la página web de Cope Servidores, dentro de los límites, condiciones y comisiones que establezcan tanto Cope Servidores como los miembros principales afiliados. El tarjetaviente reconoce sin reserva como prueba de las transacciones que efectúe por medio de cajeros automáticos el texto y los montos que impriman las máquinas que hagan referencia a su número de tarjeta. Sobre estas transacciones, el tarjetaviente reconoce intereses corrientes o reembolsables a tasa convenida en este contrato, aun cuando el pago se efectúe de contado. Tercera, tarjetas adicionales. El tarjetaviente podrá solicitar a Cope Servidores, quien podrá conceder o no el otorgamiento de tarjetas adicionales en favor de las personas que él designe, denominado para estos efectos como beneficiario. En virtud de su condición de adicional, el beneficiario podrá utilizar el límite otorgado al tarjetaviente, así como recibir los beneficios de la tarjeta, efectuar todo tipo de transacciones y cargos a la tarjeta, reportar la pérdida, robo o hurto y solicitar la reposición por deterioro de su tarjeta o la tarjeta titular. Cuarta, plazo de crédito. El plazo de crédito revolutivo mediante este contrato se otorga al tarjetaviente. Es el establecido en la cláusula 22ª de este contrato. Quinta, tasas de interés. En caso de que el tarjetaviente optare por el financiamiento, reconocerá y pagará intereses corrientes sobre saldos en colones y saldos en dólares a las siguientes tasas. Tasa de interés corriente en colones, 27.5% anual, entre paréntesis, mensual de 2.2916%. Tasa de interés corriente en dólares, 20% anual, entre paréntesis, mensual de 1.667%. Tasa de interés moratorio en colones, 31% anual, entre paréntesis, mensual de 2.583%. Tasa de interés moratorio en dólares, 23% anual, mensual de 1.9166%. Los intereses se calcularán de la siguiente manera. El saldo anterior principal se multiplica por la tasa de interés corriente expresada en forma mensual. Se divide entre 30 y se multiplica por la cantidad de días que pasaron entre la última fecha de corte y el día de pago. Adicionalmente, se le suma la diferencia entre el saldo anterior principal
y el monto de pago realizado se multiplica por la tasa de interés expresada en forma mensual. Se divide entre 30 y se multiplica por la cantidad de días transcurridos entre la fecha de pago realizado y la siguiente fecha de corte. Copeservidores queda facultado para efectuar los ajustes necesarios a la tasa de interés dicha cada mes durante la vigencia del crédito. Dicha variación será de hasta 40 puntos porcentuales superiores a la tasa básica pasiva determinada por el Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda nacional y de hasta 20 puntos porcentuales superiores a la tasa PRIME de los Estados Unidos de América para obligaciones en moneda extranjera. Para efectos de ajustar la tasa de interés, Copeservidores seguirá el procedimiento determinado para aplicar las modificaciones sustanciales a los contratos. Asimismo, se reconocerán los intereses moratorios sobre el monto del abono atrasado en una tasa de interés superior a la pactada para los intereses corrientes hasta en 2 puntos porcentuales. Los intereses moratorios se calcularán de la siguiente manera: el monto correspondiente al abono al principal, detallado en el estado de cuenta en el pago mínimo, multiplicada por la tasa de interés moratoria expresada en forma mensual, dividido entre 30 y multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de límite de pago anterior hasta la fecha del corte del nuevo estado de cuenta. En caso de que el pago mínimo se realizare antes de la fecha del corte, el número de días a utilizar para el cálculo serán los transcurridos entre la fecha límite de pago anterior hasta la fecha que se realizó el pago. En caso de pagos parciales, el pago mínimo. Los intereses moratorios se calcularán sobre la parte del abono al principal adeudado resultante. Secta: monto principal sobre el cual se aplican los intereses. El monto del principal sobre el cual se aplican los intereses está constituido por el saldo de todas las transacciones realizadas mediante el uso de la tarjeta de crédito, con exclusión de los intereses o cargos adicionales proveniente de la generación o formación del principal. Sobre este monto se calculan los intereses corrientes o moratorios si se presentara algún retraso en el pago. Séptima: pago de contado. Corresponde al saldo del principal adeudado por el tarjetaviente y a la fecha de corte como consecuencia de la sumatoria de todas las transacciones realizadas, más los intereses de financiamiento y las comisiones o cargos cuando correspondan. El pago de contado no incluye los intereses corrientes del periodo de compras del mes. Octava: pago mínimo. Se entiende como pago mínimo el monto que cubre la amortización al principal según el plazo de financiamiento, los intereses financieros a la tasa pactada, las comisiones y los cargos acordados en el presente contrato, sus anexos y adenda en caso de haberlos. Novena: autorización rebajo cuenta ahorros. El tarjetaviente autoriza a Copeservidores para que rebaje de su cuenta de ahorros voluntario en forma automática el pago mínimo en ambas monedas cuando haya transcurrido el plazo de 30 días naturales luego de la fecha de pago y no lo hubiera realizado. Además, si posee rebajos automáticos de planilla para pago de operaciones crediticias con Copeservidores, si no hubiese fondo suficiente en la cuenta de ahorros voluntario, autoriza dicho rebajo desde planilla en los mismos términos. El tarjetaviente expresamente manifiesta que está consciente de que las autorizaciones han sido otorgadas con el objetivo de que la operación de tarjeta de crédito se mantenga al día en los pagos y que el tarjetaviente no tenga mayor afectación en su historial crediticio. Décima: forma y medio de pago permitido. El tarjetaviente podrá efectuar el pago de sus obligaciones optando por una de las siguientes formas. A. Cancelando el pago de contado antes de la fecha de vencimiento indicado en el estado de cuenta sin recargo de intereses corrientes y con la posibilidad de que los intereses corrientes del periodo aplicados
sobre los consumos sean acreditados o bonificados en el corte siguiente, excepto en los casos de retiros de efectivo donde aplica el cobro de intereses no reembolsables. B. En mensualidades o pagos fraccionados no menores al pago mínimo indicado en el estado de cuenta reconocido en COPE Servidores, intereses según los porcentajes indicados en la cláusula quinta de este contrato. En caso de obligaciones contraídas por el tarjetaviente en moneda extranjera, el amparo de la tarjeta de crédito. En caso de obligaciones contraídas por el tarjetaviente en moneda extranjera, al amparo de la tarjeta de crédito, se obliga a pagar a COPE Servidores el importe correspondiente en dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, o equivalente en moneda local al tipo de cambio vigente para la venta de dicha moneda. Cuando se produzcan pagos en exceso por el titular, estos se aplicarán a futuras compras. COPE Servidores no está obligado a pago de intereses sobre dicha suma. Igualmente, podrá el tarjetaviente solicitar el reembolso, el cual se realizará a más tardar a 2 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente. El tarjetaviente se obliga a pagar los montos que se derivan de los conceptos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito, conforme a las condiciones establecidas en este contrato en cualquiera de las oficinas de COPE Servidores u otros medios que COPE Servidores habilite. 11ª. Fecha de corte de las transacciones del periodo. Es la fecha programada para el cierre contable de las transacciones realizadas por el tarjetaviente, utilizada para la emisión de estado de cuenta del periodo correspondiente a la fecha de corte corresponderá a 15. 12ª. Tarifas de los cargos y comisiones. A la fecha de firma del presente contrato, COPE Servidores tiene vigente los siguientes cargos y comisiones. Los renglones expresados en dólares corresponden a dólares de los Estados Unidos de América. Los mismos siempre se aplicarán a la tarjeta en colones utilizando el tipo de cambio vigente. 12.1. Tarifas por comisiones. 2.1.1. Comisión por adelantado en efectivo. COPE Servidores cobrará por cada adelanto de efectivo que realice el tarjetaviente un monto de 4% del monto retirado. 12.1.2. Comisión por sobregiro. Si el saldo de la tarjeta de crédito se sobregira por el uso o cargos, COPE Servidores realizará un cobro administrativo por el monto de $10 exacto, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio del rubro correspondiente a intereses o equivalente en colones según tipo de cambio vigente. 12.1.3. Comisión por reposición. Cuando el tarjetaviente solicite una reposición de plástico a causa de pérdida, robo o hurto, COPE Servidores cobrará un monto de $10 exacto, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, o equivalente en colones según tipo de cambio vigente. Se exime de este cobro cuando la reposición sea por deterioro del plástico. 12.1.4. Comisión por cheque devuelto. Cuando el tarjetaviente efectúe un pago en su cuenta mediante cheque y este fuere devuelto por COPE Servidores, cobrará una comisión de $10 exacto, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, $10 o equivalente en colones según tipo de cambio vigente. 12.2. Tarifa por cargos. COPE Servidores cobrará anual la membresía de hay un espacio en blanco o un espacio en blanco de acuerdo con el tipo de tarjeta otorgado al tarjetaviente. 12.2.1. Cargo por pagos vencidos. Cuando la tarjeta registre pagos vencidos, se realizará un cobro administrativo por mora.
para cubrir gastos de la gestión de cobro, el cual será de 12.2.1.1.7 mil exactos para tarjetas tipo estándar y Gold, 12.2.1.2.10 exacto para tarjetas tipo Platinum y Black, 12.2.1.3. Este cobro es mensual hasta 3 meses o 3 meses importes vencidos. 12.2.2. Cargo por reclamos. Por el proceso de reclamos, cuando el resultado es en contra del tarjetaviente, se cobra un cargo operativo de $10 exacto, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica. $10 para transacciones de compra y $25 exacto, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica. $25 cuando se trata de transacciones de servicios de viaje y entretenimiento. 12.2.3. Cargo por reimpresión de PIN. Se aplicará un cargo por $2.5 exactos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, $2.5 por cada reimpresión de PIN solicitado por el tarjetaviente. 12.2.4. Cargo por solicitud de constancia de tarjetas de crédito. Se aplicará un cargo por $8 exacto, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, $8 por cada solicitud de constancia de tarjeta de crédito. 12.2.5. Cargo por emisión de estado de cuenta en plataforma de servicios. 12.2.6. Cargo por reimpresión de voucher de tarjeta. Se aplicará un cobro de $10 exactos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, $10. 13. Estado de cuenta. COPE Servidores enviará al tarjetaviente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de corte, un estado de cuenta mensual en el que aparezcan las transacciones efectuadas hasta el día último del corte, inclusive a través del correo electrónico indicado por el tarjetaviente. COPE Servidores tendrá por correcta las obligaciones indicadas en dicho estado de cuenta. Si el tarjetaviente no presenta reclamos por escrito dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, en el caso de que el tarjetaviente no reciba el estado de cuenta mensual, podrá presentarse a solicitar una copia en cualquiera de las oficinas de COPE Servidores. No será admisible ni atendible como razón para la mora el no haber recibido el estado de cuenta. El tarjetaviente queda obligado a reportar cualquier cambio de domicilio, apartado postal o correo electrónico indicados para el envío de los estados de cuenta y no podrá efectuar reclamo alguno si no ha cumplido con esta obligación. 14. Procedimiento para reporte por pérdida, robo, extravío, deterioro o sustracción de la tarjeta. El tarjetaviente comunicará telefónicamente y por escrito a COPE Servidores a la mayor brevedad la pérdida, robo, extravío o sustracción de la tarjeta de crédito para su respectivo bloqueo y anulación si ésta procediere. Cuando el hecho sucede en el extranjero, el tarjetaviente lo comunicará de inmediato a COPE Servidores, vía telefónica o mediante fax, debiendo identificarse por los medios que COPE Servidores tenga establecidos. En cualquier caso, el tarjetaviente será el único responsable ante COPE Servidores por todas las compras que realicen terceras personas con firmas falsas o sin ellas mediante el uso de la tarjeta. Antes de la notificación, COPE Servidores y el registro correspondiente en sus sistemas informáticos. En caso de deterioro de la tarjeta, deberá presentarse en cualquier oficina de COPE Servidores a solicitar la reposición previa, identificación y devolución de la tarjeta dañada. 15. Fianza solidaria. Quienes se constituyen en fiadores solidarios de todas y cada una de las obligaciones que se derivan del presente contrato, haciendo las mismas renuncias y estipulaciones al igual que lo hace el deudor del domicilio y los requerimientos en un eventual cobro judicial.
Esta responsabilidad solidaria incluye cualquier cantidad que el exceso del límite de crédito aprobado disponga indebidamente el tarjetaviente por titulares de las tarjetas adicionales y o segundos plásticos, así como también respecto de los intereses, comisiones, sobregiros por variaciones de tipo de cambio y demás gastos que se causen por este motivo. A continuación, se detallan las calidades de las personas que se constituyen como fiadores solidarios. Nombre completo, número de cédula, domicilio para notificaciones, correos electrónicos, teléfono celular, habitación, trabajo, lugar de trabajo. La fianza solidaria que rinden cubre igualmente las modificaciones que se efectúan al presente contrato, sus anexos y adendas, en caso de haberlos, tales como las ampliaciones al límite de crédito, la concesión de prórroga indefinida de este contrato y los incrementos en la tasa de interés, en el tanto haya sido aceptadas. En caso de que la modificación propuesta afectare de manera significativa la situación patrimonial de los fiadores, COPE Servidores le notificará tal circunstancia en el domicilio señalado para notificaciones. Y si esto no se opusieren, dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la notificación, la modificación se tendrá por aceptada. 16ª. Otras garantías. El tarjetaviente también podrá otorgar en garantía de crédito certificados de ahorro en plazo emitidos por COPE Servidores u otra entidad del sistema financiero, caso en el cual deberá entregar los certificados endosados a favor de COPE Servidores durante el plazo del crédito. El tarjetaviente autoriza a COPE Servidores a renovar a su favor cuantas veces fuera necesario los certificados garantes que estuviesen vencidos, con el fin de que se mantengan garantizando el presente crédito en el entendido de que la renovación de los certificados se hará de acuerdo con las condiciones vigentes a la fecha en que se efectúen. En el caso de que el emisor fuera otra entidad, el tarjetaviente se compromete a suscribir toda la documentación que resulte necesaria para la renovación correspondiente. El tarjetaviente autoriza expresamente a COPE Servidores ante la falta de pago del principal, intereses o cualquier otro extremo pendiente de pago o ante el incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones contraídas, a hacer efectivos los certificados entregados en garantía con el objeto de cancelar el saldo adeudado, intereses corrientes y moratorios y todos aquellos gastos que se adeudaren a la fecha de la liquidación final. El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del tarjetaviente. COPE Servidores se compromete a devolver al tarjetaviente los certificados que se mantenían garantizando el crédito a un plazo máximo de 2 meses posteriores a la fecha de cancelación de la tarjeta de crédito y una vez verificado que no existe saldo adeudado. 17ª. Obligaciones del tarjetaviente. Son obligaciones del tarjetaviente las siguientes. A. Cumplir con sus obligaciones de pago. B. Usar en forma personal la tarjeta de crédito y abstenerse de revelar las claves de acceso a los cajeros y a otros sistemas electrónicos. C. Antes de firmar los comprobantes de pago, verifique el importe y la veracidad de la información. D. Solicitar y guardar los comprobantes de pago y demás documentos de compra de bienes y utilización de servicios. E. Velar por el uso de las tarjetas adicionales que solicite. F. Comunicar a COPE Servidores y mantener actualizado el domicilio, fax, dirección postal o electrónica o cualquier otro medio de información pertinente a efectos de que éste le remita los estados de cuenta y cualquier otra información relacionada con el manejo de la tarjeta. G. Comunicar a COPE Servidores el no recibo de los estados de cuenta dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido en la cláusula 14ª de este contrato para el recibo del estado de cuenta. H. Verificar las tasas de interés y otros cargos que le efectúe COPE Servidores, así como hacer uso, cuando fuera necesario,
de los procedimientos para plantear a tiempo sus reclamos sobre los productos y servicios que adquiera por medio de la tarjeta de crédito y efectuar los reclamos que tuviera sobre el estado de cuenta o de otras transacciones dentro de los siguientes 60 días hábiles a partir de la fecha que tenga conocimiento del hecho que origina el reclamo. J. Reportar a COPE Servidores el robo, pérdida, extravío o sustracción de la tarjeta una vez conocido el hecho. K. Aportar nuevas garantías en caso de que la garantía propuesta y exigida por COPE Servidores llegare a ser insuficiente. 18ª. Derechos del tarjetaviente. Son derechos del tarjetaviente los siguientes. A. Recibir mensualmente el estado de cuenta en medio o lugar elegido dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de corte. B. Libertad de elegir entre las aseguradoras, los intermediarios de seguros y servicios auxiliares de su preferencia. C. Solicitar información sobre sus datos personales contenida en la base de datos de COPE Servidores y reclamar su rectificación cuando proceda. D. Hacer uso de las normas y procedimientos para ejercer sus derechos, según lo establece la Ley de Promoción, la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472. Su reglamento y el reglamento de tarjetas de crédito y débito número 35.867-MEIC. 19ª. Obligaciones y derechos de los fiadores solidarios. Son obligaciones y derechos de los fiadores solidarios, además de los establecidos en las disposiciones que regulan la materia, lo siguiente. A. Responder solidariamente en el pago de la obligación contraída por el tarjetaviente mediante el presente contrato, sus anexos y adenda cuando los haya. B. Velar porque el tarjetaviente cumpla con todas las obligaciones estipuladas en este contrato, sus anexos y adenda cuando los haya. C. Comunicar a COPE Servidores el cambio de lugar o medio señalado para atender notificaciones. D. Recibir notificaciones de las modificaciones que se pretenda realizar al presente contrato cuando éstas afecten significativamente su situación patrimonial y ejercer su derecho dentro del plazo establecido a no aceptar dichas modificaciones. E. A asumir las consecuencias de no expresarse respecto de las modificaciones dentro del plazo establecido. 20ª. Modificaciones. Las modificaciones que se realizan al presente contrato, sus anexos o adenda, cuando los haya, serán notificadas al tarjetaviente en el apartado de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas, uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Aviso importante. Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicos, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Del estado de cuenta inmediato posterior a la modificación propuesta. Las modificaciones entrarán a regir 2 meses después de comunicado el estado de cuenta al tarjetaviente en el medio y lugar señalado para tales efectos, siempre que él o los fiadores solidarios, dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la fecha en que se le practique la notificación en el lugar o medio señalado, no se opusiera a las modificaciones propuestas. En el caso de que el tarjetaviente no acepte las modificaciones propuestas, no podrán hacer uso del crédito otorgado, comprometiéndose a cancelar el saldo y demás extremos a la tasa de interés y plazo acordado. Si la modificación estuviera referida a un incremento en el monto del límite de crédito autorizado y el tarjetaviente no acepte el aumento, se mantendrá vigente las mismas condiciones establecidas para el crédito otorgado. En caso de que el fiador solidario no aceptare la modificación propuesta, el tarjetaviente se compromete a sustituir la garantía por otra a satisfacción de COPE Servidores.
De no reponerse la garantía, el tarjetaviente no podrá hacer uso del crédito autorizado, comprometiéndose a cancelar el saldo y demás extremos adeudados a la tasa de interés y plazo acordado. Si la modificación a la que se opusiese el fiador estuviere referida a un incremento en el límite de crédito, el tarjetaviente acepta mantener el contrato por el monto que originalmente se le había otorgado, salvo que aportare otras garantías a satisfacción de COPES servidores. 21ª. Impugnación de cargos y reclamos. El tarjetaviente dispone de un plazo de 60 días hábiles para la impugnación de cargos que no hubiere autorizado, o bien para formular cualquier otro reclamo, lo cual hará en cualquier oficina de COPES servidores. A partir del momento en que tenga conocimiento del hecho que origina el reclamo, indicando el error atribuido con una breve explicación de las consideraciones en que se fundamenta la reclamación. El procedimiento de impugnación tendrá una duración no mayor de 120 días naturales contado a partir de la fecha del recibo del reclamo en COPES servidores. Cuando se trata de transacciones que involucren a las marcas internacionales, si la impugnación versare sobre aspectos administrativos imputables a COPES servidores, el tiempo de duración del procedimiento no podrá exceder de los 60 días naturales. COPES servidores dará al tarjetaviente el número bajo el cual registró el reclamo con indicación de la fecha y hora del recibo y del procedimiento a seguir. El tarjetaviente continuará utilizando su tarjeta de crédito siempre y cuando se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a las operaciones no cuestionadas. 22ª. Vigencia del contrato. La duración de este contrato será de 5 años contados a partir de la fecha de su firma. Al vencimiento se podrá prorrogar el plazo automáticamente por periodos iguales, salvo que COPES servidores, de acuerdo con el historial crediticio del tarjetaviente, decida rescindirlo unilateralmente, caso en el cual el tarjetaviente se compromete a cancelar el saldo y demás extremos a la tasa de interés y plazo acordado. No obstante, el plástico de la tarjeta tendrá un periodo de vencimiento que puede diferir al de este contrato y podrá ser utilizado hasta la fecha de vencimiento indicada en la misma, siempre que este contrato se mantenga vigente. En ese caso, el tarjetaviente se obliga a entregar a COPES servidores las tarjetas de crédito titular y adicionales vencidas a fin de que éste proceda a su destrucción y con la emisión de nuevos plásticos, si es que el tarjetaviente cumple con los requisitos de renovación solicitados por COPES servidores. Si en el acto de devolver las tarjetas titular o adicionales quedará alguna en poder de alguno de los tarjetavientes o de terceras personas, el titular asumirá plenamente las transacciones que se efectúen con ellas, así como la responsabilidad que se derive de cualquier mal uso que se dé a la tarjeta. Esto aplicará tanto en casos de renovación de las tarjetas o de terminación de contrato. En caso de prórroga del plazo de vigencia del presente contrato, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula 20ª. COPES servidores podrá suspender sin responsabilidad de su parte temporal o indefinidamente la utilización de la tarjeta o de la línea de crédito cuando hubiere incumplimiento del titular de cualquiera de las cláusulas estipuladas en este contrato o sus anexos o adendas. Por cambio en las condiciones políticas, sociales o económicas del país o cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor que hagan riesgosa la actividad crediticia o cuando COPES servidores tenga noticias de acciones del tarjetaviente que, a su criterio, pongan en duda la seguridad del crédito. Asimismo, en los casos que el tarjetaviente no otorgue las garantías que COPES servidores le llegare a exigir, cuando el fiador de su cuenta no haya aceptado los cambios notificados por COPES servidores, cuando no aporte la información de actualizaciones de datos personales y financieros,
o cuando COPE Servidores tenga noticias que los niveles de endeudamiento superan la capacidad de pago del tarjetaviente o cuando el tarjetaviente entre en mora en alguna otra operación crediticia con COPE Servidores. Y en casos de sobregiro o mora, sea en esta tarjeta o cualquier otra tarjeta donde el tarjetaviente funja como titular adicional o fiador. La suspensión temporal del límite de la tarjeta también podrá ser llevada a cabo por COPE Servidores cuando tenga noticia de eventuales riesgos de fraude para el tarjetaviente. En este caso, COPE Servidores, si la amenaza de riesgo lo permite, procurará contactar al tarjetaviente a fin de notificarle el evento de riesgo y de ingreso a su cuenta en el archivo de negación de transacciones. Sin embargo, si ello lo fuese posible, COPE Servidores, atendiendo a la necesidad de anteponer la seguridad económica del tarjetaviente, podrá proceder con la suspensión aún sin notificación al tarjetaviente, hecho del cual en ese acto los firmantes quedan debidamente notificados y entienden y aceptan que los perjuicios eventuales que podrían resultar de la suspensión de su límite, por tanto, la denegatoria de transacciones que si han sido efectuados por él, obedecen a la necesidad de protección del bien mayor, ¿cuál es? Protegerle ante un riesgo de fraude, por lo cual, en pleno conocimiento y debidamente informado, releva de todo tipo de responsabilidad a COPE Servidores por su actuación en aplicación de lo estipulado en esta cláusula. Asimismo, el tarjetaviente entiende y acepta que la eventual participación de COPE Servidores ante noticias que hagan sospechar de la posibilidad de fraude no le releva en modo alguno de su deber de custodia de su tarjeta y de cumplir con los trámites en tiempo y forma para el reporte por hurto, robo o pérdida de su tarjeta establecidos en este contrato. 23ª. Terminación anticipada. Serán causas de terminación anticipada de este contrato donde la totalidad del adeudo se considera como vencido y será requerido su pago al tarjetaviente las siguientes: a. La falta de pago oportuno de una o más de las mensualidades indicadas en el estado de cuenta. B. Cuando el tarjetaviente exceda su límite de crédito autorizado y no cubra de inmediato el sobregiro. C. Por muerte o incapacidad del tarjetaviente. D. Cuando COPE Servidores decida no expedir la nueva tarjeta por uso indebido. E. Si se traslada la deuda al sistema deducción de planilla por falta de pago. En todos los casos se dé por concluido el contrato. El tarjetaviente continuará con la responsabilidad adquirida antes de este evento, sin que pueda reclamar periodos no concluidos en el vencimiento de su tarjeta, ni en el costo de los mismos. Asimismo, en caso de que el tarjetaviente no cancelare la obligación pendiente de pago en los términos y plazo acordado, faculta a COPE Servidores a dar por vencida y exige el pago de la totalidad de la obligación por las vías legales correspondientes. 24ª. Retención de la tarjeta. El comercio podrá retener la tarjeta del tarjetaviente que haya perdido el derecho de utilizarla y cuya devolución haya sido ordenada por COPE Servidores al comercio. 25ª. El sobregiro. Si por cualquier causa el tarjetaviente se hubiere sobregirado o excedido del límite de crédito fijado por el uso de la tarjeta, por ese solo hecho habrá incumplimiento al contrato y deberá pagar de inmediato la cantidad necesaria para reducir su saldo al límite de crédito que le fue autorizado, sin perjuicio de los otros derechos de COPE Servidores y de la realización de los otros cargos del tarjetaviente. Mientras no haga tal deducción, será considerado en estado de mora con respecto a todos sus saldos deudores. En la fecha de emisión del estado de cuenta, se incluirá el monto excedido como parte del pago mínimo. Al monto que exceda el límite de crédito se le cobrará intereses por sobregiro a la misma tasa de interés corriente pactada en este contrato, prorrateada en el periodo que esta situación se presente.
26ª, extrafinanciamiento o financiamiento especial. Copeservidores podrá conceder al tarjetaviente, previo análisis, un límite de extrafinanciamiento o una modalidad de financiamiento especial por medio de la cual las cuotas sobre saldos producto de las compras efectuadas bajo esta modalidad se cargarán mensualmente a la tarjeta y formarán parte del pago mínimo. 27ª, envío de avisos por medio de texto o correo electrónico. El tarjetaviente autoriza a Copeservidores a enviar mensajes de texto o de voz tipo publicitarios, informativo o preventivo relacionados con el presente contrato o cualquier otro servicio que preste Copeservidores y o sus compañías relacionadas, a los números telefónicos o a las direcciones de correo electrónico indicados en la solicitud de tarjeta de crédito, comprometiéndome a informar a Copeservidores de cualquier cambio de los números de teléfono o dirección de correo electrónico indicado. 28ª, del seguro contra fraude. Entiendo y manifiesto que escogeré libremente el contrato de seguro con la aseguradora o intermediaria de seguros de mi preferencia contra el robo y fraude, siendo mi responsabilidad exclusiva sin que el emisor o Copeservidores tenga alguna responsabilidad relacionada con este hecho, respecto al seguro de fraude, robo o cualquier otro en la tarjeta de crédito a mi favor. 29ª, certificación de contador público autorizado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 611 del Código de Comercio, el saldo deudor que resulte a cargo del tarjetaviente a la terminación de la cuenta será exigible por la vía ejecutiva siempre que conste en certificación extendida por un contador público autorizado. Copeservidores tendrá opción para efectuar el cobro por medio de dicha certificación o por cualquier otro medio legalmente admitido para el cobro. Dicha certificación será igualmente valedera para el caso de sobregiros o saldos que sobrepasen el límite de crédito autorizado originalmente en el contrato o posterior a este. 30ª, política, conozca a su cliente. En cumplimiento de lo estipulado con la Ley 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capital y financiamiento al terrorismo, el tarjetaviente está obligado a actualizar sus datos personales cuando Copeservidores así lo requiera. En caso de incumplimiento, faculta a Copeservidores a realizar el bloqueo de la cuenta hasta tanto se cumpla con esta obligación. 31ª, normalización de saldos morosos. El tarjetaviente autoriza a Copeservidores a debitar total o parcialmente los importes vencidos más las comisiones respectivas que se adeuden de otras cuentas que mantenga con Copeservidores. Asimismo, lo autoriza a utilizar los dineros correspondientes a remanente de otras operaciones de crédito con Copeservidores para normalizar el pago de su tarjeta de crédito. 32ª, domicilio contractual. Las personas que firmamos este contrato en condición de tarjetaviente y fiadores solidarios manifestamos que ante el incumplimiento de la presente obligación para los efectos de un eventual cobro judicial, atenderemos notificaciones en la dirección indicada como nuestro domicilio en este contrato. En caso de que el domicilio indicado cambiare, estuviere cerrado o fuere incierto, impreciso o inexistente, sin que conste en Copeservidores comunicación alguna informando cualquiera de esas circunstancias, se procederá conforme a la Ley de Notificaciones Judiciales número 8687. Asimismo, quienes suscribimos como fiadores solidarios de la obligación constante en este documento, dejamos señalado el lugar indicado en este contrato para que se nos notifique acerca de las modificaciones que se propongan efectuar al presente contrato, sus anexos y adenda, si lo hubiere, que afecten de forma significativa nuestra situación patrimonial, comprometiéndonos
a comunicar a COPE Servidores cualquier cambio de dicho domicilio, por lo que aceptamos que de no hacerlo, o si este resultare ser incierto, impreciso o inexistente, las modificaciones se tendrán por aceptadas una vez transcurrido el plazo establecido en la cláusula 20ª de este contrato. 33ª. Consentimiento informado. El tarjetaviente. Este acto autoriza a COPE Servidores para tratar, recopilar, almacenar, ceder y transferir la información de mis datos personales, incluidos los de uso restringido. Esta autorización incluye 1. La posibilidad de compartir la información indicada con terceros subcontratados por COPE Servidores para el manejo y archivo de expedientes, gestiones de cobro administrativo y judicial, envíos de estado de cuenta y para brindarme servicio como afiliado de COPE Servidores, incluyendo pero no limitado a los contratos de tarjetas, servicios de centro de contacto al cliente, servicios de venta o contratación de productos, mercadeo, promociones en general y de servicios bancarios y financieros, de cobro, servicios para la seguridad de las transacciones a efectuar u otro servicio a través de medios telefónicos digitales, mensajes de textos, correo electrónico o cualquier otra que ayude a llevar a cabo transacciones. Dichas comunicaciones podrán ser con fines informativos, de venta directa, de verificación de datos de cobro, de promoción de productos y cualquier otro que se considere oportuno brindar por estos medios. 2. La posibilidad de compartir la información indicada para efectos de verificar el cumplimiento de la Ley 8204. Por otra parte, autorizo expresamente y en forma irrevocable a COPE Servidores para que, como entidad supervisada, acceda y consulte mi información en el Centro de Información Crediticia SIC de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Asimismo, esta autorización permite el uso de la información que se acceda y dicha información pueda ser compartida con la corredora de seguros de COPE Servidores para facilitar cualquier análisis de crédito o de negocios que vaya a ser realizada por las entidades indicadas, incluso para el ofrecimiento de servicios, productos comerciales y o financieros. Por último, acepto que he sido informado y acepto que la no entrega de la información solicitada puede provocar el rechazo de mi solicitud o el no recibir los servicios prestados por COPE Servidores y que puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la ley. 34. Lugar o medio para recibir estados de cuenta. Señalamos como medio para recibir comunicaciones las siguientes: fiador, nombre, identificación, domicilio contractual, domicilio electrónico. Se señala la dirección indicada como lugar donde se efectúan las notificaciones o comunicaciones de cualquier modificación relevante que llegare a realizarse de las condiciones de este contrato. Firmamos en, hay un espacio, a los espacios, día del mes de espacio, del año espacio, firma asociado y tarjetaviente. Hasta aquí contrato de apertura de tarjeta de crédito COPE Servidores.